Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Ramiro Ábalos Ramírez y es un gusto estar aquí con ustedes. En este momento voy a hablar acerca de un tema muy importante para la producción pecuaria, particularmente en el noreste de México, y es el tema acerca de la detección y epidemiología de enfermedades que afectan a la reproducción bovina en el noreste de México. Como antecedentes tenemos de que los ganaderos actualmente han adoptado algunas tecnologías para mejorar sus procesos productivos, que incluyen la mejora genética vía la inseminación artificial o la transferencia de embriones. Entre las asociaciones y gobierno existe un interés en promover estas prácticas, dadas sus bondades y los beneficios que eventualmente puedan traer para la producción bovina. Igualmente, en la red digital o en revistas o en ranchos y asociaciones especializadas se oferta la venta de gametos, ya sea en Estados Unidos y en México, lo que nos ha tocado ver, aunque no dudo que en otros países también existan estas asociaciones y oferten justamente estos productos o estos gametos con la finalidad de mejorar sus atos. Sin embargo, cuando se usa y se manipula el germoplasma, podría implicar ciertos riesgos para la introducción de enfermedades infecciosas, ya sea un rancho o un país o una región, ¿no? Esto se da porque existen algunos agentes infecciosos que están involucrados en provocar estas enfermedades reproductivas que, dado su comportamiento, es decir, cómo infectan o cómo están presentes, y también, dada su frecuencia, causan mucha incertidumbre clínica y epidemiológica. Además de ello, para la mayoría de estas enfermedades, el manejo y las medidas de control se complican, donde las especies domésticas, en este caso bovinos, pero también pueden ser otros como caprinos u ovinos, coexisten o conviven con animales silvestres. Esos animales silvestres que en determinado momento pueden considerarse como vectores, ¿no? Y esta coexistencia entonces da la posibilidad de que puedan compartirse estos agentes infecciosos que puedan de alguna u otra manera afectar a los bovinos. Esta situación biológica se conoce como salto interespecie, es decir, cuando un agente infeccioso brinca de un hospedador, digamos bovino, hacia un venado, caprino, etcétera, o viceversa, ¿no? En un mismo medio ambiente. Entonces, también existe otro tema muy importante en salud pública, dado que también existen algunos agentes infecciosos selectos que pueden también afectarnos a nosotros, ¿no? O a aquellos que manipulamos a los bovinos, ¿no? Está el caso particularmente importante de brucelosis, la misma tuberculosis bovina, ¿no? O bien, también tenemos el caso de leptospira, ¿no? También actualmente existen ciertos requisitos para importar o para exportar gametos a través del SENASICA, el Sistema Nacional de Calidad e Inocuidad Agroalimentaria, que establece las reglas muy claras para poder ya sea exportar o importar, ¿no? Y en ambos sentidos es muy necesario que aquellos ganaderos que estén interesados en conocer o vender sus gametos o sus productos o este tipo de productos, pues conozcan precisamente de estas enfermedades y conozcan cuáles son los requisitos, ya sea para exportar o para importar, ¿no? También, bueno, afortunadamente en el noreste de México existen laboratorios especializados para detectar estos agentes infecciosos, aunque también en México ocurre, ¿no? Que si bien no son muchos los laboratorios, sí ofertan un buen apoyo para poder detectar y conocer a estos agentes infecciosos, dado que prácticamente al afectar el tracto reproductor del bovino pueden poner en riesgo justamente la salud no solamente del hato, sino también la salud del propio animal que recibe la infección, ya sea a través de la inseminación o inclusive a través de la coexistencia con otras especies animales
que pudieran eventualmente generar las condiciones para que se puedan transmitir entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Miren, para considerar justamente esta situación, que es muy importante, debemos de tomar en cuenta varios aspectos. Y esto, en términos epidemiológicos, se le conoce como la tríada epidemiológica. La tríada epidemiológica nos dice que la presentación de una determinada enfermedad o infección o carácter que nos haga suponer que el animal está enfermo sucede gracias a que tres elementos convergen de una u otra manera. Y esos tres elementos es el agente infeccioso por sí mismo, el animal, obviamente, y el medio ambiente. Significa que en el medio ambiente el animal debe de tener ciertas características de susceptibilidad que provoquen que el agente infeccioso se ponga en contacto justamente con ello, ¿no? Entonces, este concepto de tríada epidemiológica es un concepto amplio que abarca el conocer qué es el agente, cómo afecta al animal y cómo se da esta situación en el medio ambiente. Si nos vamos un poquito más arriba en el nivel, podríamos considerar que esta tríada epidemiológica está justamente dentro del concepto de una salud, la cual una salud dice que no puede haber salud en las poblaciones, ya sea humanas o animales, si es que los animales, el humano o el medio ambiente no están saludables, ¿no? Y en ese sentido, pues indica la aparición de una enfermedad infecciosa, particularmente los que afectan al tracto reproductor, implica justamente que hay un desequilibrio en esto, ¿no? Que provoca que se presenten ellos. Entonces, algunos conceptos básicos que se deben de considerar para abordar esta problemática, justamente es ver las características de los agentes infecciosos. Básicamente, estamos hablando de microorganismos, o sea, es decir, entidades biológicas que no podemos observar a simple vista y que para ello se requieren aditamentos o herramientas especializadas en laboratorio para poder evidenciarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen o qué hacen estos agentes infecciosos? Pues bueno, básicamente se replican y causan daño en el animal, engañan al sistema inmune. El sistema inmunológico se encarga de detectar a los agentes infecciosos, eliminarlos, pero en ocasiones estos agentes infecciosos lo engañan a él, ¿no? Otra propiedad muy importante de todos los agentes infecciosos, llámese virus, bacterias o protozoarios, es su capacidad para mutar y adaptarse, ¿no? Estos microbios se van adaptando poco a poco a las circunstancias hasta que puedan, digamos, en determinadas circunstancias provocar un problema que se puede traducir en un problema reproductivo. También, como ya les señalé, la posibilidad de infectar a distintas especies animales es importante y en ello, por ejemplo, pueden causar también diversas alteraciones clínicas o subclínicas. Es decir, nosotros no podemos ver que están infectados, sin embargo, están manifestando alguna característica que nos hace suponer que están infectados, ¿no? O de esto puede ser una combinación de todos ellos, ¿no? También causan, obviamente, pérdidas por muertes o por costos por tratamiento, ¿no? Y bueno, por la propia naturaleza de ya sea los virus, las bacterias o los protozoarios, es necesario en ocasiones determinar justamente cuál es el problema principal que está ocurriendo en nuestro hato con ese problema reproductivo, porque las características biológicas de uno y de otro son muy distintas. Por lo tanto, los mismos tratamientos no se ajustan para todos, ¿no? Es decir, tenemos que definir qué es lo que está provocando esto para poder dar un tratamiento específico, es decir, dar una medicina dirigida justamente para controlar ya sea a unos o a otros, ¿no? O bien, inclusive se puede dar el caso que puedan actuar en conjunto en lo que se llaman coinfecciones, lo cual es posible, y de ahí, bueno, tendría que el veterinario evaluar la posibilidad de tratamiento contra esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el diagnóstico de estas enfermedades que se transmiten a través de gametos como el espermatozoide o los ovocitos? Pues justamente es que hay una multitud de síntomas clínicos, muy dispersa, muy variable. También hay infecciones inaparentes. Nosotros vemos al animal clínicamente sano y puede ser que nosotros no sospechemos de que esté infectado justamente con él. Y al final de cuentas, podemos ver que la presentación del síndrome de aborto o el síndrome reproductivo puede tener una etiología multifactorial. Es decir, que haya varios factores que converjan justamente para que se provoque este problema, de tal suerte que se tiene que hacer un análisis precisamente para poder discernir
qué es lo que está presente o cómo está presente, y con ello pues entonces ahora sí ya poder establecer las medidas pertinentes para poder llevar a cabo su control, ¿no? Entonces, en otras palabras, es difícil establecer un diagnóstico preciso basado solamente en las observaciones clínicas, ¿no? Se pueden confundir con muchas cosas. Es por ello que en la mayoría de todos estos casos es necesario el diagnóstico puntual, preciso y específico del laboratorio, ¿no? Entonces, esta detección o la detección de estas enfermedades pues va a depender también de muchos factores o precisamente efectos que puedan tener sobre la producción o la propia percepción social que podemos tener, ¿no? Algunos ganaderos creen que, digamos, es normal, ¿no? que tengan tasas de abortos, ¿verdad? En ciertas épocas. Es normal que tengan unos índices de infertilidad en determinado rango, o es normal que algunas vaquillas, por ejemplo, no tengan su cría, ¿no? Pero bueno, ya va a depender en muchas de las circunstancias que obviamente nos tenemos que apoyar en la medicina veterinaria o en la medicina veterinaria preventiva para poder establecer, digamos, los protocolos adecuados para poder diagnosticarlo y controlarlo, ¿no? ¿Por qué los agentes infecciosos o estos microbios afectan la reproducción? Básicamente se debe a que en los tejidos del animal estos microorganismos encuentran las condiciones necesarias para poder replicarse, y a través de este proceso de replicación estos agentes infecciosos pueden dañar o alteran la capacidad fisiológica o la capacidad de ese sistema para lo cual fue diseñado, es decir, alteran la capacidad reproductiva, ¿no? Al final de cuentas, la replicación de todos estos agentes infecciosos precisamente se traduce en una alteración o un cambio que puede verse en varias situaciones. ¿Cuáles son estas situaciones o cómo nos van a afectar en la reproducción? Pues bueno, básicamente están asociados a reducción, por ejemplo, en la tasa de ovulación, en la tasa de fertilidad, en la sobrevivencia embrionaria y fetal, ¿sí? Puede haber muerte embrionaria con reabsorción embrionaria y después volver a entrar en celo ese animal, ¿no? Puede haber pérdida o muerte fetal, la cual se puede traducir en un aborto, ya sea que sea expulsado, digamos, en cualquier periodo de la gestación o inclusive casi a término de la gestación, ¿no? También pueden existir, dependiendo de las asociaciones o del agente infeccioso, muerte perinatal, ¿no? Y también, bueno, retrasos en el crecimiento de los recién nacidos, justamente por infecciones que ocurrieron durante el desarrollo de esta etapa de su vida, ¿no? A final de cuentas se traduce en que no vamos a tener ese becerro que justamente estamos persiguiendo tal vez año con año en todos los sistemas que vemos por aquí. Entonces, miren, a lo largo, pues no sé, prácticamente ya un poquito más allá de 16 años, se ha visto en el laboratorio de virología veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria que estas enfermedades o de ciertos agentes selectos se han ido conservando a lo largo del tiempo, es decir, han estado apareciendo con cierta frecuencia, ¿no? Y más o menos tenemos aquí algunas cifras de la proporción de seropositividad contra algunos agentes infecciosos selectos en el sistema vaca cría, ¿no? El sistema vaca cría, que este es el punto medular en donde ocurren justamente esta problemática, ¿no? Entonces, esta seropositividad indica que los animales se han expuesto de una u otra manera a estos agentes infecciosos, y es necesario aquí recordar que son natos no vacunados, es decir, no han recibido vacunas contra lo que le llaman enfermedades virales o contra las virales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los patógenos que consideramos en estos trabajos que rutinariamente o año con año se hacen, o con cierta frecuencia también se hacen en el laboratorio? Bueno, justamente tenemos a diarrea viral bovina, a IBR, Neospora caninum, Leptospira harjo o Leptospira wolfi, ¿no? Entre otros, ¿no? Pero esto quiero remarcar un poquito más en estos.
dado que básicamente si nosotros hacemos la suma del promedio de toda la seropositividad a lo largo de todos los años, desde el 2006 hasta el 2019, prácticamente estamos viendo que la mitad de los animales probados del sistema vaca-becerro justamente tienen anticuerpos contra IBR, el 51.9%, es el 52%, ¿no? La cifra que se le acerca a esto es Leptospira jario, que también tiene 51.5% de seropositividad, ¿no? Diarrea viral bovina, 31.8%, y Neospora canina, 17.8%, ¿no? Cada uno de estos agentes, como hace rato les señalé, tiene diversas características para su presentación como causa de daño reproductivo. Sin embargo, lo que nos indica básicamente es que en el medio ambiente, en el noreste, estas enfermedades están presentes y circulando de forma muy frecuente, ¿no? Quisiera tal vez destacar la participación de IBR, el cual es un virus que tiene la propiedad de causar una infección latente por largo tiempo en los animales, de tal suerte que permanece ahí sin causar ningún daño aparente, y cuando existen condiciones estresantes justamente es cuando se dispara precisamente estos problemas reproductivos que les menciono. Y en el caso de Leptospira jario o Leptospira en general, es un problema muy serio y muy fuerte en esta zona, particularmente en las zonas de donde hay un cierto nivel de humedad, aunque está disperso justamente en todo el noreste de México, prácticamente desde Coahuila hasta Tamaulipas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que se han detectado con mayor frecuencia o que se han detectado con cierta frecuencia en el noreste de México? Bueno, tenemos a IBR, tenemos a diarrea viral bovina y tenemos inclusive a lengua azul. Aunque en el caso de lengua azul se ha detectado serológicamente, no se ha podido aislar al virus, de hecho así la autoridad lo considera. Sin embargo, en ellos tenemos varios vectores o reservorios que es necesario también, cuando existe una problemática asociada a ellos, también analizarlo, ¿no? Y en este sentido, cuando observamos cifras demasiado elevadas de la proporción de atos que están infectados con estos virus, o si no infectados, cuando menos se han puesto en contacto con los antígenos de estos virus, de tal suerte que tienen anticuerpos, entonces nos habla de la magnitud del problema y qué tanto está frecuente, ¿no? Lo mismo sucede con algunas bacterias. Ya les señalé lo que sucede con Leptospira. Se sabe que Leptospira, particularmente Jario bovis o Jario pratigno, aunque por así tenemos otras, justamente tienen prevalencias muy elevadas en la zona noreste, y pues bueno, eventualmente pueden estar asociados con estos problemas reproductivos que pueden traducirse como falla reproductiva o aborto, ¿no? Un problema que está creciendo fuertemente y que ya se ha detectado es la clamidia, ¿no? Clamidia ruminante, ¿no? Ya, aunque aquí en esta diapositiva dice que no, ya se encontraron anticuerpos justamente, y aparentemente también tiene un ciclo epidemiológico un tanto complicado, que es necesario indagar o investigar. En fin, hay otras problemáticas bacterianas que provocan estos problemas reproductivos, y tal vez podríamos destacar a la anaplasmosis, que digamos, si bien no tiene un efecto directo en el tracto reproductivo, cuando una hembra está gestante, sí se le demanda una fuerte demanda fisiológica por generar eritrocitos para estar manteniendo la gestación. Si ese individuo, ese animal, se afecta por anaplasma, entonces este anaplasma puede destruir a los eritrocitos, causar una anemia, y a través de esa anemia, por una causa secundaria, provocar el aborto, ¿no? En fin, hay una serie de bacterias que también pueden estar causando esta situación. En el caso de los protozoarios, también en el noreste de México, actualmente se ha logrado detectar, aunque relativamente baja la frecuencia, pero se ha detectado, al final de cuentas, la presencia de tricomona, la presencia de Toxoplasma gondii, el cual tiene un ciclo epidemiológico o ciclo biológico un tanto complejo, que implica la presencia de ciertos reservorios y la transmisión a través de excretas, por ejemplo, de felinos, ¿no? Neospora caninum, que también desde hace un buen rato se ha considerado como un problema, también tiene una frecuencia relativamente alta, y de ellos pues no dudamos que estén asociados no solamente entre ellos, sino también
contra los otros agentes que estamos hablando, ¿no? Hace rato se hizo un estudio en el cual se intentó ver la proporción de coinfecciones entre diarrea viral bovina e IBR en atos vacunados y no vacunados en el noreste de México, y se observó, por ejemplo, que en los atos vacunados el efecto de la vacunación tenía un efecto favorable para reducir los índices de cero prevalencia contra estos agentes infecciosos. Cuando los atos no se vacunaban, entonces aumentaba la cero prevalencia de los animales o de los atos en los cuales no estaban vacunados, ¿no? Entonces, es decir, por una parte nos puede indicar que la vacuna sí funciona, la vacuna contra estos virus, pero que también en el caso de los atos vacunados, la presencia de esa proporción de infecciones nos indica que también que en ocasiones solamente por el hecho de vacunar es posible que no se estén protegiendo los animales. Por lo tanto, el veterinario tendrá que definir el protocolo de vacunación específico para el rancho de acuerdo a la prevalencia que se puede encontrar contra estos virus, ¿no? Entonces, a final de cuentas, tenemos que en ranchos, aunque estén vacunados o no, existen la circulación de estos agentes infecciosos, ¿no? Entonces, en suma, podríamos tener que los bovinos son afectados por muchas enfermedades infecciosas. Estas enfermedades infecciosas pueden afectar el sistema reproductor o afectar de forma generalizada, afectando justamente la reproducción. Y bueno, sabemos que la susceptibilidad va a depender en muchas de las ocasiones de la propia salud del animal, o sea, preservar la salud del animal y también del manejo en general del rancho, ¿no? Así es que tenemos que diseñar un plan de salud para cada ato en particular, dado que el manejo de cada ato en particular depende justamente del propio ganadero y de la decisión que de la mano lleve con el veterinario para poder resolver esta eventual problemática, ¿no? Entonces, esta problemática, pues, como les mencioné, debe basarse básicamente en el diagnóstico laboratorio, para saber cómo está la situación respecto a estas enfermedades y de ahí conocer cuál es su importancia relativa que pueda tener en la región, en el hato, y también, si se puede o se recomendaría, determinar cuáles son los factores de riesgo locales o regionales. Por ejemplo, un factor de riesgo muy importante es la introducción de animales de otras fuentes o de otras áreas en las cuales nosotros no conocemos el estado sanitario. Es un punto muy, muy importante. ¿Por qué? Porque estas enfermedades o todos estos agentes usualmente causan infecciones lentas, latentes o persistentes que no los podemos evidenciar. Y si no los podemos evidenciar clínicamente, entonces necesitamos hacer pruebas de laboratorio para poder comprar el animal o internalizar el animal al rancho, ¿no? Si eso no lo hacemos, entonces estos agentes infecciosos se van a diseminar furtivamente en el hato y a final de cuentas pues causarnos una problemática que puede brotar más adelante, ¿no? La meta final precisamente es limitar y prevenir la aparición de enfermedades infecciosas reproductivas y sus propias consecuencias, ¿no? Como conclusiones finales podemos ver que los agentes infecciosos que les platiqué son endémicos. Se han logrado aislar a partir de animales afectados clínicamente sanos, muy importante eso. Hay un alto nivel de infección en la fuente primaria, que es el sistema vaca-cría. Hay una asociación entre la carencia de bioseguridad y la frecuencia de infección. Se desconoce el tipo genético antigénico por falta de investigación o de lo que circula en la zona, aunque se tengan las herramientas en los laboratorios para lograrlo, ¿no? O con la tecnología necesaria para aislarlos y caracterizarlos, ¿no? De todos modos, aunque tengamos los laboratorios bien desarrollados, creo yo que podríamos entonces ampliar y fortalecer estos procesos diagnósticos con enfermedades relacionadas para precisamente evitar este tipo de enfermedades. En suma, en México son limitados los estudios acerca del diagnóstico, el elemento monitoreo y la epidemiología de los agentes patogénicos involucrados en enfermedades reproductivas del ganado. Es necesario generar la información para desarrollar estrategias dirigidas a diagnosticar, monitorear, controlar las infecciones en el campo. La detección y el manejo de estas infecciones transmitidas por gametos o que afectan el tracto reproductor es de crucial importancia para evitar la diseminación de patógenos vía semen o embriones, ¿no? Evidentemente esto nos va a ayudar a preservar la salud
y la producción bovina. Muchas gracias.